El día de hoy seguimos trabajando con la licenciada Erika López, quien ya es amiga ya también de la FES Acatlán y a quien le recibimos con mucho gusto. A manera de presentación me voy a permitir leerles un poquito de su semblanza curricular. Erika del Rocío López Fuertes es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Casablanca. Inició su trayectoria en el DIF municipal de Catepec, en programas de alfabetización en zonas marginadas y en el IMSS, participando en campañas de vacunación y actividades de trabajo social. En el ámbito educativo, fue jefa de control escolar y coordinadora de servicios escolares en la Universidad de España y México, donde impulsó programas extracurriculares, jornadas académicas y apoyo a distancia durante la pandemia. Actualmente, en Centros de Integración Juvenil, desarrolla un proyecto preventivo en sectores educativo, laboral y comunitario, basado en la investigación institucional. Entonces, bueno, no estábamos en presencial, pero yo le doy un fuerte aplauso digital, licenciada, porque nos da más que gusto seguir compartiendo estos espacios de diálogo y de reflexión. Y pues bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias, Alex. Siempre un gusto poder participar con ustedes y precisamente en este seguimiento a las actividades que van enfocadas a la comunidad docente, ¿no? A ustedes como tutores. Y decíamos, tan importante es la atención a la comunidad estudiantil como el poder también tener una interacción con ustedes como docentes. Para nosotros es primordial porque ustedes también son ese enlace que nos ayuda mucho a saber las actualizaciones que hay, la problemática, cómo se va dando y obviamente pues empezar también a trabajar desde ahí, ¿no? Siempre hemos hablado de que la acción preventiva será mucho mejor que la acción correctiva. Entonces, vamos a comenzar. Muchísimas gracias, maestra Tere. Licenciado Alexander, siempre es un gusto trabajar de la mano. Y vamos precisamente a abordar el tema del día de hoy, que en algún momento es algo que pareciera que solo va enfocado, ¿no? Hacia personas o estudiantes o en su defecto a las personas que rodean al estudiante. Pero darnos cuenta que también desde el docente podemos trabajar con prevenciones respecto a la deserción escolar. Si me permiten, vamos a utilizar una presentación y manejamos la dinámica que hasta el momento hemos trabajado, es decir, que podamos escucharlos, que pueda yo escucharlos participar. Propiamente vamos a utilizar la presentación como lo hemos hecho, ¿no? La usamos, retiramos, me gusta poderlos escuchar, poderlos ver también y que a partir de ahí tengamos esta sesión mucho más interactiva, ¿no? Entonces, el tema de hoy es prevención de la deserción escolar dirigido precisamente a la comunidad docente. Entonces, me gustaría poder escucharlos, a lo mejor, profesor Leonardo, maestra Mari Carmen, quien me pueda ayudar. Tenemos precisamente dos preguntas que son con las que vamos a empezar a trabajar este tema, ¿no? A tratar de abordarlo, que es cuál es la importancia de hablar de la deserción escolar desde la comunidad estudiantil, ¿no? Desde este entorno en el que ustedes se encuentran, porque normalmente está muy enfocado específicamente al estudiante o al entorno familiar, pero darse cuenta que también se puede abordar desde un entorno escolar, ¿no? Y obviamente, pues saber también cuáles son, cuál es el desempeño que ustedes tienen o cómo les impacta incluso esta parte de la deserción escolar, ¿no? Me gustaría poderlos escuchar, a ver si pudieran ayudarme participando. Ya saben, con manita levantada si gustan o si quieren desbloquear su micrófono, los escuchamos, por favor. Maestra Mari Carmen, adelante, por favor. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Pues ya que me mencionaste, me sentí obligada a participar con mucho gusto. Disfruto mucho estos seminarios y creo que realmente la deserción es un problema que nos debe preocupar muchísimo
porque finalmente representa un fracaso de los alumnos, ¿no? Representa una situación pues delicada, grave, que les angustia, que les causa mucho problema y que nosotros como profesores simplemente a veces poniendo un poquito de atención podemos ayudar a prevenir, simplemente oyéndolos, poniendo atención a si vienen, no vienen, qué pasa, dándoles alguna retroalimentación de tipo pues más humano, más cálido, creo que podemos retener un poco a los alumnos, ¿no? Entonces, me parece muy importante el tema y agradezco mucho la invitación. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Mari Carmen. Sí, sobre todo, vamos, esto que usted mencionó es algo que vamos a abordar, ¿no? Más que precisamente prevenir esta situación de un fracaso, vemos más, verlo más incluso desde el enfoque que pueden tener ustedes como profesores, ¿no? Es decir, el que un proyecto en algún momento se trunque y, y con qué herramientas o con qué elementos cuentan ustedes también para poder disminuir, ¿no? Esos proyectos que quedan inconclusos. Sabemos muy bien que al final, bueno, decíamos, no tenemos capacidad de componer el mundo, pero desde nuestra área sí podemos brindar apoyo y, bueno, pues también estará en cuestión de la disposición del entorno y de los estudiantes el poderlo aprovechar, ¿no? Muchísimas gracias, maestra Mari Carmen. No sé si alguien más quiera participar, quien guste, si alguien tiene algún comentario, si no, bien, vamos abordando el tema y durante nuestro tema vamos entonces viendo, ¿no? Cómo participamos. Muy bien. Y Bueno. tenemos una manita levantada A ver, de la maestra la Teresa maestra Silva. María Teresa. Adelante, por favor, maestra María Teresa. Buena tarde. Sí, buenas tardes. Mira, yo creo que hay factores ahora actuales que Ujú, escapan de los maestros, como la apatía del estudiantado, ujú. porque es más biológico que, o sea, es una situación, una condición actual que sí escapa de la labor del profesor. Sin embargo, como tutores, yo creo que acercándonos a que vayan sintiendo avances académicos, dándoles estrategias específicas, puede ayudar mucho y engancharlos, ¿no? O sea, empezar que sienten que aquí tienen un espacio para dar el primer paso, a recuperar esa, pues esa integridad que debería de tener y que se ha roto por diversas circunstancias, ¿no? Por una falta de esperanza, podríamos decir. Bueno, eso es lo que comento. Claro, maestra, muchísimas gracias. Y es verdad, hay varios elementos, ¿no? La verdad es que ante cualquier problemática, decíamos, ni siquiera solo enfocada al área escolar, ¿no? Pues a veces sabemos muy bien que hay un cúmulo de factores, ¿no? Que en algún momento intervienen para que un proyecto tenga éxito o se trunque o en algún momento tenga que reorganizarse o proyectos que se abandonan, ¿no? Exactamente no hay una sola causa, pero sí podemos precisamente trabajar, ¿no? En el caso de ustedes como tutores, trabajar desde lo que les corresponde. Es imposible tener la capacidad de reducir la deserción escolar al 100%, ¿no? Porque cada situación tendrá elementos diferentes. Pero a partir de eso, bueno, trataremos de verificar cuáles son las situaciones y que al analizar estas situaciones, pues dentro de lo que está al alcance, tengamos también o podamos brindar esas alternativas. Maestra Ruth, adelante, por favor. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Maestra, bueno, simplemente yo quiero compartirle una reflexión con base en la observación de mi estudiantado. Considero yo que hay dos elementos, sí, nuestra acción docente, pero por otro lado también ellos tienen cierta autonomía de decisiones. Y yo creo que aquí lo que es lo más retador es generar un puente más horizontal con ellos, porque también si nos perciben como figuras inalcanzables muy duras, no se van a acercar para compartir las inquietudes que tienen. Por otro lado, considero que sí tiene que haber flexibilidad por parte de nosotros para atenderlos, porque al menos en el poco tiempo que llevo este semestre de tutora, se me han acercado estudiantes con problemáticas también, o sea, situacionales de casa, de hogar, complicadas, y lo que me han comentado es que quieren alternativas porque nos perciben o han percibido a sus otros profesores muy rígidos a la hora de darles una solución. Entonces la alternativa por la que optan es pues dejar por lo menos o el semestre o la materia, y ellos mismos al no encontrar pues esos puntos de apoyo o de flexibilidad o de alternativas, pues también optan quizá no por desertar, pero rezagarse, pero al mismo tiempo rezagarse implica que en algún momento digan, ay, pues ¿para qué retomo? O sea, ya ni es mi generación, ya no le estoy agarrando la onda. Y quizá en otros casos no es algo tan grave como de situación de casa, sino que les está costando pedagógicamente, pues entender los temas. Eso. Muy bien. Muchísimas gracias, maestra. Es correcto. Algo que vamos a abordar durante precisamente el tema es cuáles son esas estrategias que en cierto momento ustedes pueden implementar, ¿no? O estos puntos, estos aspectos que en algún momento sí no implican, ¿no? Que se tenga que hacer una reestructura o una modificación en planes, en la situación académica, pero sí estos aspectos que en cierto momento pueden ser la diferencia, ¿no? Entre que un estudiante pueda mantenerse, decíamos, ¿no? De acuerdo a lo que comentábamos con la maestra Teresa, pues sí, no tenemos la capacidad de salvar todos esos proyectos, pero habrá acciones que en algún momento ustedes como profesores puedan reflexionar y puedan generar esa accesibilidad. Generalmente con esa accesibilidad, buena parte del estudiantado que realmente la situación de deserción no es por desinterés, sino por algunas otras causalidades, puede ser que sea el ancla para que ese estudiante se mantenga. Muy bien, profesores, pues si me permiten, pasamos de lleno, ¿no? A esta presentación que utilizamos. Eh, Espero que les guste, que sea eficaz y a partir de ahí vamos trabajando. Continuamos respecto a esta pregunta, ¿no? que teníamos al inicio. Y bueno, sabemos de qué estamos hablando, ¿no? En algún momento, el diccionario de la academia manejaba un concepto muy similar a esta interrupción, ¿no? La deserción como tal, como un abandono o como un fracaso, exactamente, en un proyecto o en alguna situación. Nosotros hablando específicamente de la deserción escolar, sí nos habla o sí nos gusta hacer este énfasis respecto al concepto que ustedes ven en pantalla, que es el abandono de la escuela temporal o permanente. Importante que hablamos de esta parte temporal porque la deserción en algún momento pudiese ser que tuviéramos oportunidad, exactamente generando tomando en cuenta las características del alumno que deja los estudios, entender que incluso en algún momento puede ser únicamente por un tiempo, ¿no? Entonces eso quiere decir que tenemos capacidad de ser rescatable y de que ese proyecto de vida concluya, ¿no? Vamos a verlo en estas herramientas, pero sí me parece importante a lo mejor mencionarlo para que ya a veces los tiempos nos apremian y tenemos muchas estrategias y quedan algunas en el tintero. Pero sí me gustaría incluso recalcarlo, ¿no? Estuve en contacto platicando con un par de estudiantes ahí mismo en Acatlán
Y el comentario era, regresé a concluir, ¿no? Regresé a terminar esas materias que me habían quedado, estoy desarrollando a lo mejor mi servicio social, está, ¿no? Y están por terminar, y entonces la idea es comenzar esta titulación. Ya hay más accesibilidad, han tenido programas para que sea mucho más fácil. Y eso de verdad que me parece que es muy importante también reconocerlo, porque desde ese punto estamos atacando, ¿no? Como, en este caso, como institución, el que también se genere esta conclusión del proyecto. Porque recuerden, a veces como profesores decimos, mientras acabe las clases, ¿no? Terminando su último semestre, ya, ¿no? Tenemos estrellita. Y probablemente sí desde el área de la docencia, pero continúa, ¿no? O sea, este proyecto no ha terminado hasta que el alumno se titula, se le entrega su título, su cédula. Es en ese momento en el que podemos también hablar de esa conclusión, ¿no? Porque si no, bueno, pues terminan los estudios, pero a veces estos trámites que llevan tiempo, que tienen que hacerse también cierto papeleo, pues dificulta, y no hablamos de una deserción, pero sí de un proyecto inconcluso, ¿no? Nos da aquí un dato, siempre tenemos el dato interesante, les digo incluso a los estudiantes, ¿no? En México aproximadamente 26 de cada 100 estudiantes que están o que iniciaron en algún momento su educación universitaria, solo 26 llegan a concluirla en los periodos estables, ¿no? Y decimos, bueno, esta información no tiene mucho tiempo, aproximadamente 3 años, pero es importante, ¿no? Aquí decimos lo ideal, tenemos un ideal y la realidad. Lo ideal sería que el estudiante concluyera, ¿no? En el tiempo y comenzara ya su actividad profesional, pero sabemos que hay muchos aspectos. Entonces, aquí nosotros lo que nos enfocamos es no que lo terminemos, decimos a veces esto no es prueba de tiempo, ¿no? O de rapidez. Aquí es, muchos de los proyectos de vida son de constancia, ¿no? De estar al pendiente, y que si en algún momento hay alguna situación que tenga que interrumpir los estudios, pues sí, aunque no es en el tiempo establecido, se logre por lo menos concluir, ¿no? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente, y precisamente vamos a ver de manera muy rápida, porque sí, honestamente quiero enfocarme mucho en qué es lo que ustedes pueden hacer, en los elementos que se les puede brindar, ¿no? Vamos a ver rápidamente en qué consiste precisamente esta parte de la deserción escolar, porque pareciera como, pues vamos a hablar mucho de un tema que es práctico, pues, que es la deserción, el abandono, y probablemente definitivo. No, la deserción escolar también necesitamos verla desde un punto de vista de saber cuáles son esos elementos, ¿no? Decíamos, lo comentamos y es algo que se hace énfasis continuamente. Para poder tener las herramientas para trabajar, necesitamos saber los elementos de la problemática, ¿no? Entonces, precisamente en la deserción escolar hablamos de que hay 3 dimensiones básicas, ¿no? O estas dimensiones generales que van a influir en este abandono escolar, que van a propiciar que haya un abandono permanente o temporal de un proyecto de vida, en este caso de nuestros estudiantes. Son 3 dimensiones: microsocial, mesosocial y macrosocial. Vamos a mencionarlas, ¿no? De una manera rápida, pero que podamos tener esta capacidad de entendimiento, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, pues es que abandona porque no quiere, porque es flojo, o porque no, hay algo más, hay ciertos elementos, ¿no? Sí, veremos que dentro de estas dimensiones habrá esta capacidad de poder tener elementos en los que podamos influir. Habrá también áreas donde no tenemos esa capacidad de influencia, ¿no? Dentro de la dimensión microsocial, vemos principalmente en las características del estudiante o características de la personalidad de estos chicos, puede ser
algo que propicie el abandono escolar, el desinterés o las bajas aspiraciones que pueda tener el estudiante o la estudiante. También matrimonio o paternidad temprana, hablamos de estas obligaciones o de estas realidades en las que se viven, ¿no? A lo mejor en destiempo, ante una situación prematura, y eso puede generar también, ¿no? Este abandono escolar. El bajo rendimiento académico lo mencionaba incluso, ¿no? La maestra Ruth. En algún momento esa limitante puede ser un factor que ayude o que propicie la deserción escolar. Y obviamente hablamos de problemas de salud física o mental, ¿no? Que son muy evidentes. Siempre comentamos, al final, Centros de Integración Juvenil trabaja con estas dificultades respecto a salud física o mental. Entonces, por eso hacer énfasis o hacía énfasis hace un momento, ¿no? La deserción puede ser temporal o permanente, que el consumo incluso de sustancias implica, ¿no? O genera un impacto en que el estudiante pueda concluir, ¿no? Respecto a otra de estas mismas dificultades, puede ser también en esta esfera microsocial las dificultades que se puedan encontrar en el ámbito escolar, ¿no? Situaciones de acoso entre pares, las deficiencias en las instalaciones, ¿no? Probablemente este no es el caso, a lo mejor específicamente en UNAM, ¿no? Donde contamos con instalaciones que son de altísima calidad, pero bueno, muchos de ustedes que incluso trabajan en algunas otras escuelas o que incluso van, ¿no? Invitados, pues nos damos cuenta que a veces también eso puede dificultar, ¿no? Hemos hablado, platico a veces con el licenciado Alexander, cuando nos trasladamos a otras instalaciones donde es limitado, ¿no? La instalación, no hay internet, no hay un espacio adecuado, son aulas pequeñas. Eso llega a influir, pareciera que dicen, ¿no? Se escucha por ahí a veces estos dichos o refranes, ¿no? Que el que es buen estudiante en donde sea. Pues sí, pero también hay que tomar en cuenta que el entorno en el que se encuentra el estudiante impacta en su percepción de lo que está haciendo, qué tanto vale la pena lo que estoy haciendo, ¿no? Otras dificultades del ámbito escolar, la alta demanda, las distancias largas, la inseguridad, eso es algo que también puede influir en esta parte. No sé si recuerdan hace algunos años, ¿no? O quienes tienen adolescentes, en algún momento el paso de la secundaria a iniciar, pues obviamente el interés por quedar en UNAM, en CCH o en preparatorias, decían, no importa, ¿no? Tú llena tu hoja en el examen único, y aunque vivas en el norte y te tengas que trasladar, tú pon todas las escuelas, aunque te hagas 3 horas de camino y que entres a las 7 de la mañana o que salgas a las 10, no importa, la cosa es quedarse en esa escuela. Y desafortunadamente era algo que también impactaba, ¿no? ¿Por qué? Porque los chicos al inicio, pues sí, no es lo mismo tener la idea de la teoría de 3 horas que invertir 3 horas de ida, 3 horas de regreso, actividades, gastos, la alimentación. Entonces, eso también puede ser algo que influye, ¿no? En esta pequeña esfera directamente en el estudiante. Y bueno, como dificultad en el ámbito escolar también, el poco compromiso de los docentes. Situaciones familiares dentro de esta primera esfera, ¿no? Que es con la que tiene más contacto el estudiante, pueden ser problemas económicos, la baja participación o compromiso, ¿no? de la familia, y aun cuando pareciera que estamos hablando de adultos, porque ya cuando ellos inician la universidad, al ser mayores de edad, de repente pareciera que son autosuficientes. Y hay que ser honestos, ustedes saben que este ser humano, estos individuos, está todavía como parte de dependencia, siguen perteneciendo a una esfera familiar,
y el que en algún momento no haya un apoyo por parte de la familia, que minimice el esfuerzo, que no apoye, ya no incluso económicamente, sino emocionalmente, que demerite, que digan que van a perder el tiempo, que a ver cuánto duran, a ver cuánto aguantan, eso en algún momento también impacta en la situación emocional y puede ser un factor, ¿no? Para la deserción escolar. Y decimos inalcanzables o bajas expectativas sobre el estudiante, que normalmente pues vienen desde casa, ¿no? Incluso hemos tenido conversaciones con alumnos donde abiertamente lo comentan, ¿no? O sea, estoy estudiando mi carrera de pedagogía o estoy estudiando biología, la verdad, porque era lo que yo escogí, pero en mi casa poca esperanza se tiene sobre mí, ¿no? Todo el tiempo se me dice que pues no voy a llegar muy lejos, que voy a terminar muriendo de hambre, ¿no? Entonces, este tipo de expectativas o pocas expectativas o expectativas inalcanzables, ¿no? Donde sí es común de alumnos que estudian alguna carrera que la verdad no les interesaba mucho, pero decimos, pues si tu abuelo fue abogado y si tu papá fue abogado y tu mamá es abogada, pues ya ni tienes que pensar, ¿no? Sabemos hacia dónde vas y eso es lo que tienes que alcanzar. Entonces, dentro de estas dimensiones de la esfera microsocial, son de las de más impacto. Ahora, yéndonos a la categoría mesosocial, hablamos entonces de algo que tiene ya más que ver con el entorno de escuela y alumno, ¿no? No vamos todavía a una esfera, a la esfera más externa, pero en esta en la que sí se interactúa como escuela y como la comunidad estudiantil. Dentro de estas, las características que pueden afectar la permanencia de los alumnos puede ser un clima escolar riesgoso, la formación escolar inadecuada, cuando en algún momento los alumnos perciben que no hay interés por parte de quien brinda este seguimiento académico, ¿no? No importa, se da mucho a veces en instituciones particulares, ¿no? No importa el esfuerzo que el estudiante haga, de cualquier manera termino viendo que esto es más como un negocio y se está buscando el que yo tenga que cubrir alguna cuota más, o al contrario, no importa lo que yo me esfuerce o no me esfuerce, de todos modos, bueno, mientras se pague una colegiatura, pues tengo acceso a seguir dentro de la escuela, ¿no? O sea, no hay un interés realmente en la formación y bueno, estudiantes que sí están interesados en esta parte de la calidad académica pueden en algún momento abandonar la escuela debido a eso. Y nos habla de políticas escolares rígidas o demasiado permisivas, ¿no? Aquí, como en las cosas de salud emocionales, siempre lo que es muy estricto o lo que es muy laxo termina por no generar estructura y algo que no tiene estructura difícilmente nos puede brindar seguridad, es algo que termina por perderse el respecto a los pares, ¿cuáles son esas características que tienen que ver con la convivencia de los estudiantes que puedan generar un abandono escolar? Pues amistades peligrosas, ¿no? La convivencia con personas que mayormente pueden ser asociadas a actitudes o conductas desafiantes. Eso en algún momento desmotiva al alumnado a mantenerse en la escuela. La falta de compromiso ante los desafíos escolares, el poco interés en la preparación académica, ¿no? Estos compañeros que en algún momento percibimos que dicen, ¿sabes qué? Pues ya ni para qué estudiar, voy a conseguir por ahí un buen trabajo, si tú quieres, vamos, y se ven interrumpidas la parte de la preparación, ¿no? Académica. Y poca percepción de pertenencia. Hemos hablado que, bueno, esto también influye mucho en la personalidad de cada estudiante, ¿no? Esto tendrá que ver también en esta parte de las habilidades socioemocionales que tenga el estudiante. Respecto a la comunidad, ¿no?
¿cuáles pueden ser las principales características que propicien el abandono escolar? Pues el estímulo precisamente por obtención económica inmediata, ¿no? Desafortunadamente a veces puede ser la misma familia la que en algún momento abandona o ya no está en las posibilidades de poder apoyarlo, y habrá estudiantes que tienen incluso que dejar la escuela para poder brindar ese apoyo económico, o simplemente decíamos esta influencia que es muy común. Por eso hablamos seguido, ¿no? O estamos en contacto con los alumnos en estas habilidades socioemocionales, ¿no? Para que haya ese control de impulsos, una mejora en la toma de decisiones, y obviamente pues poder concluir el proyecto de vida, en este caso escolar, por encima de a lo mejor la obtención económica o inmediata, ¿no? De un trabajo que en ese momento subsane sus necesidades, y no tener esa capacidad de tolerancia, de espera de trabajo para en algún momento concluir algo que en algún momento iniciaron, y que iniciaron con mucha ilusión y con mucho compromiso, ¿no? Que ya cuando hablamos de estudiantes que están en la universidad, están acompañados, les digo, traen en su mochila ilusiones propias de la familia, de su entorno, ¿no? Todos estos proyectos que tienen con intención de concluir. Entonces, poco es el porcentaje que llega a la universidad pensando en que va a fracasar, ¿no? En algún momento estas ideas sí se llegan a dar, pero conforme se va avanzando. Y pues decíamos muchas cosas pueden ser lo que generan estas ideas. En la misma comunidad decimos algo que puede propiciar son las oportunidades laborales poco selectivas, ¿no? Poco interés, dicen por ahí, pues hay que tomar lo que se presenta y esperemos que en algún futuro algo mejore, y a veces pues ya no mejora, ¿no? Entonces eso en algún momento ya no permite que el estudiante concluya, ¿no? Empiezan estudiando, encuentran un empleo, y ese empleo era en el tiempo que quedaba. La actividad principal era el estudio o la situación académica, y el complemento era lo laboral, ¿no? Pero estas situaciones laborales que poco a poco van comiendo, decíamos, te voy dando un poquito más, pero te quedas, pero enfocas, y llega un momento en que cambia, ¿no? Cambia esto, y entonces ahora, en vez de que lo principal fuera los estudios y el complemento fuera el trabajo, llega un momento en que cambia de lugar, y entonces poco a poco se va abandonando también la institución escolar. Y hablábamos también, bueno, pues la degradación económica, que al final, de acuerdo a los círculos en los que cada estudiante se mueve o es de donde viene derivado, también impacta en esta parte del apego escolar, ¿no? Y para concluir en estas dimensiones de las que hablábamos, micro, meso y macro social, hablamos entonces ya de esta última esfera, ¿no? De la esfera que hablamos ya como a veces en la que influyen todos los elementos, incluso situaciones de gobierno, de Estado, todas estas situaciones que impactan no solamente al estudiante, pero que influyen en él, ¿no? El sistema de educación o formación social, es decir, situaciones como normativas y administración escolar, perdón, que limitan, ¿no? Que el estudiante pueda concluir incluso, ¿no? Eso también es algo que llega a impactar. Escuchamos no específicamente de UNAM, pero de algunas otras escuelas donde el estudiante o la familia, ¿no? Dice, es que de verdad que estoy haciendo todo lo posible, pero hay dificultad tras dificultad, y no puedo yo o concluir o pasar al siguiente semestre o pagar la siguiente materia. Entonces, eso en algún momento impacta también. Escasos programas de prevención en la deserción social, ¿no? Y presupuestos educativos también va a ser algo que decíamos dentro de esta esfera,
pues impacta a acciones, ¿no? Como nos dice ahí, bueno, pues a lo mejor para implementar un programa de prevención en la deserción escolar, pues no faltarán letrados que puedan generar, ¿no? Toda una estructura para tener un programa específico y que se pueda implementar. A lo mejor lo que no falta esta parte de desarrollo, ¿no? A veces lo que limita, pues, es el presupuesto. Entonces, eso también, estas limitantes, pues, tarde que temprano, no llega entonces ese proyecto a quien va dirigido y termina por suceder esta parte de abandono. También las relaciones que tienen que ver entre la educación y el empleo, ¿no? Ya a nivel, recuerden, macrosocial, las oportunidades laborales limitadas, los salarios insuficientes, ¿no? Donde a los chicos los he escuchado, ¿no? De repente es mucho esfuerzo para salir y no encontrar trabajo, ¿no? Entonces, en algún lugar, de algún momento, están teniendo esa información y eso puede ser también una situación que disminuya su interés por concluir sus estudios, ¿no? Las expectativas poco reales sobre el ámbito laboral también llegan a impactar, ¿no? Expectativas, decíamos, o muy alta expectativa. Escucho de repente, pues, ¿no? Estos salarios que dicen, pues probablemente conozco a varias personas que se dedican a esa actividad y no creo que con toda la experiencia y los años tengan esa capacidad económica, ¿no? O reciban esas remuneraciones, o al contrario, el salir, recibir o integrarse a un trabajo que realmente en algún momento dicen, estoy gastando mucho, ¿no? Respecto, o estoy invirtiendo mucho tiempo, mucho esfuerzo, y pues conozco a algunos compañeros que dicen que la verdad no valdría la pena tanto esfuerzo. Entonces eso es algo también que impacta en esta parte influye en el abandono escolar. Y también decíamos la experiencia discordante al egreso escolar, ¿no? Donde hablamos que los empleadores en algún momento se hace esta poco coincidente, ¿no? Que a veces los chicos salen de 20, pensemos en estas edades tempranas, ¿no? De 22, 24 años y les piden experiencia a lo mejor mínima de 7 años, de 8 años o haber tenido ya 2 o 3 empleos relacionados, ¿no? Entonces, obviamente, pues eso también limita el que los chicos deseen continuar. Los valores sociales dominantes, obviamente, que ya hablamos ahora sí de esta parte ya completamente social, ¿no? La sociedad enfocada al consumo, las expectativas de éxito inmediato, donde muchos de los estudiantes también en algún momento algunos truncan los estudios y es basado en este temor, ¿no? Porque dicen, mientras algo me hizo no terminar o estoy por terminar, y el que yo termine implica que de inmediato tenga que ser un profesionista exitoso, un empresario, ¿no? Y estar sobre personas que no tienen esta preparación, pero pues no sabemos si realmente lo pueda cumplir. Eso es algo que en algún momento también limita al estudiante. El desprecio por acciones sociales, ¿no? Lo que mencionábamos en algún momento, estas carreras que incluso son minimizadas o en algún momento la familia, la misma sociedad habla son carreras de poco valor, son carreras en las que no vas a tener o no vas a obtener dinero, entonces realmente tiene poco interés, ¿no? Y obviamente decía la alta valía al ingreso económico, ¿no? Que viene siendo un poco redundante a todo esto que estamos hablando. Entonces, viendo, ¿no? Todos estos aspectos dentro de las esferas micro, meso y macrosocial, nos da una idea, ¿no? Que propiamente el estudiante tiene,
¿no? Buen porcentaje de este abandono escolar, pero nos damos cuenta que hay algo que también va detrás, ¿no? Ya cuando empezamos a analizar un poco más a fondo, nos damos cuenta que no solamente queda a veces en cómo se escucha, ¿no? En pasillos, ya no queda nada más en no vino y abandonó por flojera, ¿no? O no vino y abandonó porque no tiene compromiso, ¿no? No faltará que haya algunas características de la personalidad, pero sí hacer también un poco conciencia, ustedes como profesores, nosotros como sociedad, que un universitario no inicia sus estudios con intención de abandonarlos, ¿no? Ellos de verdad que cuando se integran lo hacen con toda esta intención, con un proyecto de vida que para ellos es a largo plazo, ¿no? En el momento en que cuando se trabaja en el área docente, quienes hemos trabajado en la parte escolar, nos damos cuenta que pues para nosotros serían proyectos a lo mejor a mediano plazo, ¿no? 2, 3, 4 años. Nosotros a veces, ¿no? Ustedes mismos como profesores ven pasar generaciones y cuando se dan cuenta ya salió alguien más, ya se hizo otro ciclo escolar, otro semestre, pero para ellos es un proyecto, ¿no? De 4 años. Recordar que la percepción que ellos tienen de tiempo es invertir 4 años, ¿no? Para poder alcanzar un objetivo. Entonces, realmente sensibilizar un poco que el estudiante no abandona por flojera, ¿no? Que no todo tiene que ver con esta parte, sino a veces conocer estas dimensiones nos pueden hacer más sensibles a entender, ¿no? Nos habla aquí que la deserción universitaria limita el desarrollo del individuo, obviamente genera desigualdad, estancamiento social y cultural, ¿no? Es decir, también afecta, así como todo influye, lo micro, lo macro influye en esa deserción, también cuando el estudiante queda sin estos estudios, a lo mejor no lo percibe de manera inmediata, ¿no? Pero sí va a impactar también en todas las esferas del individuo, en lo personal, en lo que tiene que ver con su esfera inmediata, con su familia, con su comunidad, y obviamente, pues ya cuando lo vemos a una escala social, también es importante porque estamos perdiendo esta capacidad de que nuestra población joven logre esta preparación académica, ¿no? Bien. Bueno, vamos a escucharlos, por favor, nuevamente. Yo sé que empezamos a estar un poquito cerca de tiempo, pero me gustaría también escucharlos. Hay temas que nos da la oportunidad de poder hacer estos pequeños cortecitos y me gustaría escucharlos, por favor, profesores. Dice, como tutores, ¿hay alguna posibilidad para que ustedes apoyen y evitemos esta deserción? Por favor, profesor Arturo, adelante, lo escuchamos con mucho gusto. Sí, bueno, Buenas tardes. buenas tardes. Mi inquietud es respecto de la primera de las láminas de esta sección, Sí, claro. de que habla de que es un problema grave en nuestro país, que aproximadamente 26 de cada 100 estudiantes que inician la educación superior logran concluirla. Y yo ahí sí pediría un poco más de contexto porque no entiendo por qué es grave. Es decir, se da por hecho que lo ideal sería que de 100 que inician, 100 terminen. Y la pregunta es si este país necesita que acaben los 100 o no. Es decir, si la demanda o lo que requiere el campo laboral, digamos, es que sean 26, pues entonces no tenemos un problema grave en nuestro país, ¿no? O sea, Claro. digamos, si los estudios tienen unas características tales que solo sale la cuarta parte, pero solo esa es la cantidad que se necesitaba, bueno, pues de esos 100 aspirantes, los 26 mejores son exactamente los que se necesitan, ¿no? Entonces, Ujú. me parece, a reserva de que me puedan dar otro elemento, que es como dar por hecho que es algo grave, que no necesariamente lo es a nivel país, ¿no? Y a nivel Ujú. individual, porque diríamos, bueno, que a lo mejor el país no necesita tantos,
profesionistas, pero pues para Ujú, la persona, esta otra lámina que decía que la deserción universitaria limita el desarrollo del individuo generando desigualdad, también yo lo cuestionaría, o sea, pensar que la deserción universitaria siempre es algo malo para el individuo, ¿no? Cuando a lo mejor es simplemente un fenómeno en el que pues mucha gente cree que esa carrera es lo que quiere para su vida y ya estando aquí dicen, no, pues sabes que no es lo que yo quería, o no tiene las condiciones, pensó que tenía las condiciones adecuadas para a llevar a cabo los estudios y finalmente sobre la marcha se da cuenta que no es y decide desertar, pero no es como para satanizarlo y decir esto genera desigualdad, estancamiento. No, pues la persona, el poco tiempo que haya estado aquí, pues dirá, bueno, pues voy a otra cosa. Y pues también se necesita gente que haga otro tipo de trabajos que no necesariamente requieren una carrera universitaria. Entonces, yo creo que se sobreestima, se sobredimensiona lo importante que acaben todos y que de hecho creo que es una tendencia que ha hecho daño en el sistema escolar porque en los ciclos anteriores, ¿no? Con esta idea de que es malo que los alumnos no acaben la primaria, la secundaria, la preparatoria, pues se han creado incentivos, yo les llamo perversos, para que todos pasen, ¿no? Y que nadie repruebe, y entonces, pues justo nos llegan aquí a la universidad, al menos así lo vimos en la actuaría, ¿no? Con alumnos que pues sí, llegan con unos promediazos en matemáticas y todo, y llegan aquí y nos reprueban, ¿no? Y ya indagando y viendo, pues lo que vemos es que vienen de sistemas que la verdad es que los están pasando porque es malo la deserción. Lo ideal es que ujú, acaben todos, entonces pasan porque pasan y los aprueban. Y pues a la hora de una carrera universitaria, pues ya no podemos hacer eso porque sería un peligro que gente que no está bien capacitada ejerza ciertas profesiones. Pero por eso es que me gustaría sí tener un poco de contexto y por qué se habla de que necesariamente es malo que algunos no terminen, porque es trágico y por qué se considera malo que 26 de cada 100 concluyan. A lo mejor eso es lo que necesitamos y no necesitamos más. A lo mejor no tenemos ni trabajo suficiente para esos 26. Es mi ujú. comentario. Claro, profesor. Muchas gracias. Gracias por su participación. Precisamente algo que es importante también comentar es que esta lámina nos habla de estos 26 alumnos que terminan en el tiempo establecido, ¿no? Es decir, alumnos que entran 100 y concluyen 26 cursando de manera común en los tiempos que tienen que ser, sin recursamiento, sin ninguna situación que tenga que impactar en suspender los estudios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando de un alumno regular, ¿no? Lo ideal en cierto momento es un alumno que ingresa, y decíamos, a los estudios, sean de bachillerato, de licenciatura, la intención que se lleva es precisamente que concluyan esta etapa. Ajá. Es cierto. ¿Cuál es la situación que en algún momento decimos, pero es que entonces si entran 5,000 estudiantes, ¿qué vamos a hacer con 5,000 profesionistas de aquí a 4 años? ¿No? Comenta bien, comenta usted, no vamos a tener ni siquiera empleo, ¿no? Pero precisamente desde la situación ya macrosocial, la idea es estar generando. Cuando hablamos de generar estos profesionistas, es precisamente en virtud de que ellos puedan tener un desarrollo de esa actividad o de estos estudios profesionales que desarrollan, ¿no? Y a partir de eso, eso también genera un avance a nivel social, porque es cierto, no quiere decir que todos los estudiantes o todas las personas en etapa de estudiar van a alcanzar van a tener o van a desarrollar esos estudios. No quiere decir que todos los jóvenes o todos los adolescentes van a poder estudiar el bachillerato y lo van a concluir, o todas las personas que entran a la universidad la van a concluir. Es cierto, vamos a necesitar también el que haya otras personas que desarrollen otro tipo de actividades, pero digamos, el objetivo a alcanzar es que esta persona que ingresa a la universidad no quede con un proyecto trunco. Es muy válido esto que incluso usted menciona, personas o adolescentes o jóvenes
que en algún momento a medio camino, en el segundo semestre, en el tercer semestre, lleguen a decir, ¿sabes qué? No es lo que yo esperaba, no es lo que quiero como proyecto de vida, he crecido como individuo y ya me di cuenta que no es algo que yo necesito, no está cubriendo las expectativas que yo tenía sobre esa carrera, ¿no? Me doy cuenta que no es lo que yo quiero o no, o en algún momento me dejé llevar por la influencia de pares o de familiares y no es lo que yo quiero. Entonces, ahí estamos hablando de que no es un proyecto de vida interrumpido, ¿no? Es una reconfiguración, es cierto, y es válido que diga, no quiero estudiar esto, ahora prefiero, ¿no? O cambiar de carrera o prefiero irme a otro país, desarrollarme en otro aspecto, hacer algo con las habilidades que tengo. No quiero ser probablemente estudiar arquitectura, no es lo que me llena, pero sí tengo habilidades que me puedan ayudar a lo mejor a enfocarme a otro tipo de situaciones, al diseño, a situaciones que en algún momento sí me sirvió lo que en algún momento aprendí en la escuela y puedo desarrollar, ¿no? Aquí recordar que cuando hablamos también de la integración a esta parte académica, no solamente hablamos de lo que aprenden respecto a una profesión, sino lo que ellos también están obteniendo, ¿no? Dentro del desarrollo. Estas habilidades que van desarrollando, tolerancia, empatía, eso también se termina de desarrollar en estos círculos universitarios, ¿no? Sobre todo y sí, hablar de esta tendencia, como usted dice, ¿no? De que es satanizar, que no concluyan. Más que esta parte de decir que es grave, es importante poder apoyar en este caso, desde el docente tiene capacidad. El individuo, si desea abandonar los estudios, lo va a hacer, aun cuando se le brinden todos los elementos. Ajá. Y entonces, si esa es su decisión, es algo que está en libertad de hacer. Pero lo que nosotros queremos prevenir, ¿no? Desde estas herramientas es personas que en algún momento están abandonando los estudios por algún elemento que está siendo ajeno o que está dificultando ese desarrollo. Más que otra cosa, nosotros vamos enfocados a poder brindar esos elementos. No precisamente decíamos al inicio, no a focalizar que si como profesor se te baja del barco la mitad del grupo, es culpa tuya, no lo podemos focalizar, cada situación será diferente, ¿no? Y algunos aspectos tendrán que ver con el apoyo que ustedes puedan brindar, algunas situaciones no está dentro del profesor ni de la institución el poder brindar ese apoyo, ¿no? Porque si no también hablábamos precisamente en esa dimensión mesosocial, profe, el que situaciones muy laxas, como las menciona usted, pasemos a todos aunque no haya un avance o dificultemos tanto que nadie lo pueda lograr, ¿no? Entonces, desde ahí creo que sería ese el enfoque, profe, más bien el que podamos brindar herramientas para que quienes quieran estar, ¿no? Dentro de la institución como estudiantes, ustedes puedan brindar dentro de las herramientas que tengan, puedan apoyarlos, ¿no? Más que el satanizar, como bien decía, el que no termine en la escuela. Es quien quiera terminar, quien quiera estar dentro de la institución educativa, pero ha habido algún elemento, si ustedes como docentes pueden brindarles apoyo, sería lo ideal. Muchas gracias, profesor. Maestra Maribel, me gustaría escucharla. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Bueno, Buenas yo tardes. me iba a inconformar con lo que dijo el profesor Arturo, por supuesto, porque, bueno, como profesores, ni modo que pensemos que bueno, que alguien se fue porque no tiene capacidad, o bueno, ¿no? O eso que insinuó o dijo de que se van los que no son los mejores. No, bueno, definitivamente estoy en desacuerdo. Creo que ya lo aclaró la profesora Erika. Aquí el asunto es que quien quiera quedarse independientemente de si tiene excelentes habilidades o no,
tiene derecho a tratar de terminar una carrera, independientemente de si el mercado laboral puede acoger a todo mundo, porque nosotros no formamos, nosotros no formamos nada más por el mercado laboral. Eso es un elemento muy importante, pero no es el único. Entonces, mucha gente que no trabaja en lo que estudió valora muchísimo haber pasado por la universidad, muchísimo, por todo lo que nos brinda. Entonces, bueno, definitivamente estoy en desacuerdo con lo que dijo. Y segundo, bueno, me llama la atención, maestra Erika, Sí. que cada que decías los factores que promueven bueno, que provocan la deserción, decías, bueno, la UNAM no, la UNAM no. Entiendo que digas eso porque tú pues eres como amiga de la casa, ¿no? Y colaboras muy bien, según he visto acá con la FESA Catlán. Pero eso no se vale, eso no se vale. Hay que ser autocríticos. A lo mejor tú porque estás desde fuera, pero acá hay muchísimo cuidado de no decir nada que suene a autocrítica. No, me parece impresionante que si hacemos labores de tutoría no podamos hacer una autocrítica. Eso es algo totalmente inaceptable. Y sí, sí hay problemas, aunque nuestra FES Acatlán es muy bonita, tiene instalaciones muy bonitas, tiene problemas de instalaciones, obviamente. Hay gente que tiene problemas para desplazarse, sillas de ruedas, y obviamente pues no contamos con edificios, con elevadores, mil cosas. Hay rampas, sí, hay muchas cosas. No tenemos baños apropiados para personas con discapacidad. Bueno, no tenemos ni siquiera, por ejemplo, un lactario hasta donde sí, creo que sí se llama así. Ujú. Incluso, he visto maestras batallando porque no saben dónde puedan extraerse la leche. O sea, miles de cosas. Y no se ha atendido eso. Y hay que decirlo. Yo sé que no es que mañana van a poner el elevador en cada edificio, ¿verdad? Pero se tienen que decir las cosas. Es demasiada complacencia lo que yo he observado aquí. No se quiere hablar de nada serio. Serio en relación con nosotros, no, no es la Sí, crítica a claro. usted, maestra, sino a nosotros No, como no, no, comunidad adelante, adelante. universitaria. Este, sí hay problemas, por ejemplo, esto de provocar que haya pues una comunidad que acoja a los estudiantes por la parte del grupo, ¿no? Los factores que llamaste tú mesosociales o esto. Ujú, Bueno, yo como tutora, platicando con mi grupo, me dicen que estaban festejando un cumpleaños, por ejemplo, en un jardincito y que llegaron inmediatamente a regañarlos los de vigilancia. ¿Que qué estaban haciendo? Entonces me dicen, teníamos un pastel, era cumpleaños de una compañera, nos estábamos riendo muy fuerte porque estábamos muy contentos y teníamos refrescos y pastel. Y entonces llegaron a decirles que eso no se podía hacer, no sé cuánto, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Por qué no? Y dice un chavo de los que me comentaron, dice, porque yo soy tutora de ese grupo, y me dice, supongo que pensaron que estábamos tomando, ¿no? Bebidas ujú, alcohólicas. Entonces, incluso los chavos le dijeron a los vigilantes, ¿quieres que te sirvamos, sirvamos refresco? Prueba, pastel te damos para que veas que no hay nada, ¿no? ujú, Bueno, claro, pues no, claro. de todos modos les dijeron que no podían estar haciendo eso ahí. Y eso es algo muy evidente en nuestra FES Catlán. No hay espacios de convivencia, hay muy pocos. Han ido incluso quitando lugares donde se reunían personas. O sea, es como deliberado eso de que no se reúnan la gente. Entonces, bueno, pues no quiero quitar más espacio, pero yo sí pediría un tono distinto, porque bueno, yo he aprendido en estas sesiones, pero me parece insólito que no se pueda hacer nunca una autocrítica. Bueno, muchas gracias. Al contrario, maestro, muchas gracias. Sí, y sobre todo, digo, mencionar para evidenciar esta parte, ¿no? Me refiero cuando hacemos esta o cuando hago esta referencia a que no específicamente a lo mejor de las instalaciones, ¿no? A lo mejor en FESACatlán, que es donde trabajamos más por la ubicación de este centro, pero nosotros, ¿no? Como centros de integración juvenil, como personal que hacemos estas actividades preventivas, pues vamos no solamente a estas instalaciones en Acatlán, ¿no? Por eso me refiero, son instalaciones que son funcionales, es verdad, tendrán estas deficiencias o estas situaciones que faltan, ¿no? Muy, muy importantes que mencionan.
pero obviamente no todo es, no todas las instalaciones son de esa calidad o de esa dimensión, ¿no? Hablamos a veces, hacíamos visitas o hacemos visitas a comunidades que ya van incluso más allá, digo, aquí mismo en Naucalpan, áreas donde no hay internet, donde las aulas, decíamos, son pequeñas, a veces funcionan, tienen doble o triple función, ¿no? O sea, funcionan como aula, funcionan como auditorio y funcionan a veces hasta un pedacito como bodega, ¿no? Porque esas son a veces esta parte. No, sé que no nada más en Acatlán, en muchas instalaciones parecen de primera vista, ¿no? A lo mejor las más adecuadas, tienes internet, tienes aula, tienes proyector, tienes un auditorio, tienes gimnasio, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros como elemento externo, pues para nosotros a veces esa comparación entre una institución u otra, pues es evidente, ¿no? Esta parte. Sí, entiendo. Y creo que también es parte de algo que en algún momento, pues es importante, ¿no? El poder dimensionar que tenemos buenas instalaciones en Acatlán, pero que puede ser que todavía nos falte, ¿no? A tener adecuaciones como las que menciono. Estoy totalmente de acuerdo, pero sí quería que quedara claro que más que una situación probablemente de complacencia es precisamente dimensionarlo en que no todo es Acatlán. A veces, cuando vamos a otros entornos escolares, decimos, es complicado, ¿no? O sea, sí hay elementos que dificultan al estudiante desde esto que comentábamos, ¿no? Que mi salón sea también el auditorio, que cuando tienen que hacer juntas los profesores, nos tengan que estar sacando de clases, o que cuando hay alguna situación, pues, o que no hay agua, ¿no? Y entonces como no hay agua en la colonia, pues no tenemos clases 4 días porque pues, por situaciones de sanidad no es posible. Entonces, más hacia ese enfoque. Y sí, maestra, le agradezco muchísimo su participación. Muchísimas gracias. Leo una de las participaciones y continuamos, profesores. El profesor Sergio nos dice, entiendo el punto del profesor Arturo, lo veo como un cierto equilibrio en donde los estudios y la preparación llegan a cierto equilibrio del lado del público estudiantil. Además, es una decisión personal desistir o desertar. Tal vez eso implica que la tutoría para evitar la deserción se enfoca a rescatar la opción de proseguir los estudios de quienes también deseen volverlo y necesiten esa ayuda. Muchísimas gracias, profesor Sergio. Les agradezco mucho su participación. Retomamos, si me permiten, con nuestra presentación para dar exactamente estas parte o estas herramientas o sugerencias con las que se podría desde el área de tutoría complementar algo, o estos, dicen por aquí, esto que nosotros podemos aportar como profesores, no somos, no tenemos la capacidad de cambiar todos los entornos, pero saber qué es lo que podemos o qué es lo que está a nuestro alcance y qué es lo que deseamos también como profesores o como personas tener esta capacidad. No hay una obligación, sino al final todo tiene que ver con la decisión de poder aplicarlo o no a específicamente en este tema, ¿no? Ya acordamos entonces que hay varios elementos, ¿no? De varias dimensiones. Dentro de estos elementos vamos a nombrar como de manera general que situaciones que pueden generar el abandono escolar son situaciones o eventos de la vida del estudiante, la falta de motivación, que también, bueno, pues ahorita acabamos de hablar de ella, ¿no? Estudiantes que realmente no tienen a lo mejor interés o lo perdieron, la ausencia del apoyo, las sanciones escolares, que incluso lo acaba de mencionar la maestra Maribel, ¿no? También en algún momento hablábamos de esta parte, ¿no? O muy laxas o muy rígidas. Y obviamente temor a no lograr el éxito. ¿Cuáles pueden ser? Entonces, tomando en cuenta que entre estos factores hay cosas que el profesorado no puede o no tiene, ¿no? Esta capacidad de intervención. Ante esto, habrá acciones que ustedes pueden generar para una permanencia escolar, ¿no? No sé si en algún momento se escuchó o se empezó
a tener como un plan, ¿no? No en la parte universitaria, sino en educación básica. En algún momento había o hay un proyecto, ¿no? Del que hacían un poco de mención respecto a que casi casi vamos, si no viene el alumno, lo vamos casi a ir a buscar a la casa, ¿no? Bueno, no es la posición del profesor ya en nivel licenciatura. En algún momento, bueno, pues ya se verán los elementos. No sé si sea la capacidad del profesor en algún nivel, pero específicamente aquí no son las herramientas que vamos a trabajar, ¿no? Estas herramientas o acciones que nosotros sugerimos es precisamente en el enfoque del alcance del profesorado. Y decíamos, me gusta hacer hincapié en esto con ustedes, ¿no? No se trata de que parezca como que ustedes van a tener más carga de trabajo o van a tener que implica más esfuerzo, sino acciones que pueden estar dentro de sus mismas actividades, del mismo desarrollo de sus actividades, pero que pueden a lo mejor hacer el cambio, como le mencionaba la maestra Ruth, ¿no? ¿Cuáles son estas acciones? Las nombramos rápidamente. Poder clarificar el método de evaluación por materia y por semestre, así como el establecimiento de encuadre al inicio de cada semestre. Decíamos, sabemos que todos ustedes lo hacen, ¿no? Ustedes realmente cuando inician, cuando se está ante grupo, pues la primera sesión, la primera asistencia es decir cómo vamos a calificar, cuánto va a ser el porcentaje de participaciones, asistencias, trabajos, ¿no? Entonces, claro que es una acción que ustedes ya hacen, pero pareciera que al ser minúscula se da por hecho, pero esa es una acción que ustedes, ajá, brindan y puede ayudar también al estudiante a que tenga conciencia de ese proyecto de vida. Ajá. Ahí ya hay profesores que en algún momento dicen, bueno, a medio semestre volvemos a retomar, ¿no? Recuerden, chicos, cómo se evalúa tanto porcentaje, tanto tiene que ver con asistencia, con participación, con el examen. ¿Para qué? Para que ustedes vayan como estudiantes calculando, ¿no? Calculando cuánto es lo que tienen que esforzarse, quién tiene que apretar un poco más el paso, quién puede mantenerse como ha seguido. Eso va ayudando, ¿no? Decíamos, el alumno tiene una idea clara de en qué etapa está de ese semestre. Ajá. Si realmente todavía lo salva o si ya no lo salva. Que no haya ninguna sorpresa. Eso es algo que ustedes hacen de manera común, pero que es una acción importante, ¿no? Muy poco lo he escuchado en algunos casos de, bueno, pues el profesor no sabemos ni cómo nos califica, no. Ustedes normalmente hacen esta acción, pero sí es importante que si en algún momento es necesario recordarlo, puede ayudar al estudiante para saber qué es lo que necesita hacer y no dar por hecho que ya perdió el semestre y resulta que si hubiera estado en conciencia de cómo va, podría haber recuperado o salvado esa materia, ¿no? También estimular la participación en acciones colectivas es algo importante, sobre todo porque hablamos de una comunidad estudiantil, ¿no? Entonces, el que ellos se integren, recuerden, bien lo decía la maestra Maribel, no todo también tiene que ver con la situación académica o de conocimientos, sino también tiene que ver con esta interacción social, hacerlos que se genere ese sentido de pertenencia, ¿no? Fomentar la comunicación asertiva, estamos hablando de los profesores, ¿no? Fomentar comunicación asertiva con la intención de conocer algunos contextos en los cuales los estudiantes se desenvuelven fuera de la universidad. Y esto no quiere decir que como profesor ahora voy a tener que conocer todo lo que hace, a lo que se dedica, pues si ya ustedes tienen una carga de trabajo importante, pues, y aparte todavía indagar, ¿no? En la vida de cada uno, va más en el enfoque de tratar de saber cómo es que se está desarrollando el estudiante, ¿no? Estudiante que en algún momento deja de acudir y profesores que logran tener
este acercamiento, ¿no? Como lo mencionaba la maestra, de repente el saber qué hicieron, a dónde, qué fue lo que hicieron, fueron a alguna actividad y qué estuvieron haciendo. No, alguien se va temprano porque es que no ve que él trabaja. Ah, no, es que ella cuida a lo mejor a los hermanos más pequeños. Eso puede ayudar también a ustedes como profesores a darse un poco una idea respecto a cuáles pueden ser los motivos por los que un estudiante no es tan constante o en algún momento por qué lo vemos tan ausente dentro de las actividades escolares. Otra de estas acciones nos habla de que en caso de inasistencia recurrente se puede consultar con algún otro profesor o colega si el estudiante tampoco se presenta a otras materias, ¿no? Hablamos tal como ustedes lo hablan entre colegas, ¿no? En una sala de maestros o en estas relaciones a veces que hay amistad entre profesores, poder a lo mejor en algún momento saber cuál es la situación de un estudiante en específico que ubican, ¿no? A veces hay sorpresas porque dicen, bueno, pues es que yo creo que tal estudiante pues, no va a pasar la materia, ¿no? Porque nunca viene y pues en la misma plática resulta de que el estudiante sí va, lo que pasa es que no entra a esa clase, ¿no? A lo mejor no ha habido, no es, como bien decían, no es una materia que sea fácil, está esperando ver si la puede aprobar a través de un reforzamiento, de un examen. Es decir, incluso darnos cuenta que a veces puede ser que se esté tomando acciones para alguien que realmente no es que no esté yendo a la escuela, simplemente pues, no está en la materia en la que el profesor está presente, ¿no? Entonces, eso es importante también para que ustedes no lo tomen como una deserción escolar, simplemente el alumno no está presente en esas materias. Brindar opciones sobre actividades que puedan ayudar a mejorar el desempeño. Como profesores, ustedes normalmente recomiendan, ¿no? Alguna actividad y eso puede también ser de peso dentro de que este alumno pueda mejorar o pueda tener un mejor desempeño dentro de esa materia, ¿no? O dentro de esa carrera. El recomendar, decíamos, pensando en alguna licenciatura, ¿no? O en quienes estudian arquitectura, pues probablemente ustedes como profesores les brindan opciones, puedes ir, puedes analizar, si tú vas a cierto lugar, puedes darte cuenta de la estructura, del diseño, del estilo. Eso motiva también al alumno a que es tomado en cuenta y que se empieza a ver, ¿no? Lo empiezan a ver como una persona, ya no como estudiante nada más, sino como un próximo profesionista. Eso estimula también. Orientar al estudiantado sobre las diferentes alternativas de acreditación, tanto de asignaturas como de titulación. Y decíamos, como profesores, no quiere decir que ustedes van a lo mejor a tener el catálogo completo de cómo poder titularse o poder acreditar la materia que vienen arrastrando, ¿no? Pero sí que ustedes puedan a lo mejor comentarles a los alumnos, ¿no? Es decir, no abandones la escuela porque traes dos materias, porque ahorita ya reprobaste la segunda materia y estás muy desanimado, muy decepcionado, y como estás muy decepcionado, ya dices, bueno, pues ya, esto no era para mí, ¿no? Abandono el proyecto, pues voy a ver qué hago, ¿no? ¿Qué ideo? Entonces, a partir de que ustedes puedan fomentar o puedan a lo mejor decir, ¿por qué no te acercas al área a lo mejor de atención al estudiante, atención a la comunidad estudiantil o vas al área de servicio social? Si tú te acercas a esas áreas, te van a dar opciones para que puedas a lo mejor acreditar, para que puedas terminar. A partir de ese tipo de acciones, también se pueden hacer esos cambios, ¿no? Decíamos, si como profesores, hay muchos profesores, ustedes cuando llego a platicar con algunos de ustedes, tienen mucho manejo, ¿no? De cuáles son los trámites que se tiene que hacer, incluso en qué edificio está. Bueno, quienes tienen esa virtud, adelante. Quienes no se tiene, sí por lo menos decimos canalizar o dar esa información, ¿no? Que a veces el que se haya incluso interrumpido, decíamos, de manera temporal, no implica que ya no puedan concluir, ¿no? ¿Cómo, a dónde te puedes acercar y puedes desde ese punto como profesor
apoyar a que alguien a lo mejor retome o concluya o una materia o un semestre o comience trámites. Otra de las acciones, ya para concluir, profesores, el empatizar sobre las limitantes de desplazamiento económicas y de desarrollo de los alumnos. Por eso hablaba cuando la maestra Roth nos comentaba desde esta situación de poder tener como conocimiento, el que en algún momento como profesores sepan, ¿no? O puedan ser a lo mejor, decíamos, no laxos, pero simpatizar que si mi clase a lo mejor es la de las 7 de la mañana y a las 7:05 ya no los dejo entrar, bueno, pues estamos en el derecho, ¿no? Están ustedes como profesor, es su clase, ustedes son la autoridad desde ahí, pero a lo mejor cuando empezamos a empatizar quién viene, quién se hace 2 horas de camino, ¿no? Quién a lo mejor hace solamente 10, desde ahí no quiere decir que vamos a tener reglas diversas, pero sí incluso el poder entender, ¿no? Que si alguien llega a la mejor tarde, pues no siempre será porque es perezoso, ¿no? O que si alguien se está durmiendo es porque pues es flojo, ¿no? A lo mejor hay un entorno del que hablábamos que también influye, ¿no? Entonces, a veces conocer un poco genera que se puedan brindar algunas otras herramientas, ¿no? No hacer un trato diferente, pero sí brindar unas herramientas diferentes, tal como lo dice aquí, integrar estrategias asertivas enfocadas incluso a reflexión y al cuidado personal, ¿no? En algún momento decimos, ok, ¿no? El porcentaje de acuerdo a evaluaciones, a examen, a participaciones, a asistencias. Y lo he escuchado mucho, sobre todo con profesores que están muy involucrados, ¿no? Pero si asisten a alguna actividad, si van a esta actividad que se realiza, eso va a ayudarles, con eso podemos tratar de nivelar, ¿no? Un poco la situación. Entonces, ese tipo de actividades también pueden promover esta permanencia escolar. Decíamos, integrar estrategias asertivas y de reflexión al cuidado personal. Centros de Integración Juvenil está enfocado mucho a esta parte de la salud física y mental. Entonces, obviamente sabemos que el que los alumnos tomen alguna plática, algún curso, algún taller que va enfocado a esa parte personal, a ese apoyo emocional, va a brindar que el individuo se encuentre pues en un entorno o en una situación de bienestar, ¿no? Que obviamente permea a todas las áreas de su vida, incluida la parte escolar, ¿no? Y estimular el aprendizaje, decíamos, desde el enfoque humano y social. Eso va a ayudar a entender que el alumno sepa que al formar parte precisamente de una comunidad, tanto estudiantil como a una parte social, lo hace un elemento importante, ¿no? Y a lo mejor aquí retomar un poco esto que llegó a comentar el profesor Arturo, ¿no? Que incluso si en algún momento hay una situación en la que se ve imposibilitado para continuar, que eso no lo demerita como persona, sino que genera una situación de reestructuración, ¿no? Y si bien no todos tendrán o estarán en virtud de poder concluir una preparación, sí que esta estadía que mencionaba incluso la maestra, ¿no? Que la estadía sea grata, que la estadía brinde elementos, que sea algo que alimente, que de una u otra forma sea algo que al individuo no nada más le brinde una preparación académica, sino también personal, sino también emocional, que sean formativas en todas las áreas del individuo, ¿no? Muy bien, profesores. Pues con esto concluimos esta parte de la presentación, ¿no? Me gustaría, no sé, aquí ya más bien preguntarle al licenciado Alexander, a la maestra Tere, cómo vamos de tiempo, si hay oportunidad de